Bienvenidas y Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este programa Nuestras Voces, un programa del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que busca socializar los derechos humanos, que usted y yo entendamos la defensa de los mismos y nos volvamos promotores de los derechos humanos. Entonces, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante, un tema sobre el que debemos poner atención todos los días del año, estar atentas y atentos a cómo es que los niños, las niñas y los adolescentes se encuentran en una situación general o bien cuando tienen que intervenir en algún juicio o bien en cualquier situación que esté relacionada con su desarrollo integral y por supuesto con el interés supremo que nos debe de interesar a toda la sociedad. Y entonces vamos a platicar precisamente de niños, de niñas y adolescentes en este marco ya un poquito en el cierre del festejo internacional del Día de la Niñez, que fue el pasado 30 de abril. Para eso, el día de hoy tenemos a dos expertas que nos vienen a platicar sobre este tema tan interesante, tan necesario en su entendimiento. Y pues está con nosotras, la licenciada Irma Villanueva Nájera. Ella es coordinadora del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Bienvenida, Irma, gracias por estar aquí. Gracias, buen día. Y también tenemos a la licenciada María Luisa Salazar. Ella es parte del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres del área jurídica y pues en sus manos tiene muchos litigios donde se ven inmiscuidos derechos de niñas y niños. Bienvenida, María Luisa, siempre. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, pues entrando ya de lleno en el tema, si les parece, vamos a platicar primeramente algo para entender, para aterrizar un poco el contexto de la niñez en Chihuahua. Quisiera que nos platicaran cómo es que está la situación de los niños y las niñas, las adolescentes en nuestro estado. ¿De qué se trata? Bueno, mira, en este momento, ahí nuestra compañera Paola va a pasar algunas cifras que están plasmadas en un informe, ¿verdad?, realizado o presentado en el 2015 de la situación de los derechos de la situación de los niños, niñas y adolescentes en el estado de Chihuahua, realizado por la UNICEF. Esto como un contexto para hablar ahorita aterrizado a algunos temas ya en concreto que trabaja el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Por ejemplo, nos hablan en el año 2012 del 40% de la población infantil, es decir, menor de 18 años, viven en pobreza, ¿sí? Qué tremendo. Estas cifras comparadas a las nacionales, Chihuahua es el primer lugar en pobreza de la infancia. Chihuahua es el último estado, o fue el último estado en legislar o armonizar la ley de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Que entra, ahorita retomaremos el tema, que entra en vigor en enero del 2016 aquí en el estado de Chihuahua, y esto habla del descuido en la materia de derechos de niñas y niños. En Chihuahua, la proporción de niños, niñas y adolescentes que trabajan y que no asisten a la escuela es del 73% frente al 36% a nivel nacional. Sí, eso es muy grave. Paola, se me hace que ahorita, cuando tengas oportunidad, abriste, bueno, otra presentación. Adelante. Si quieren nada más las que tengan contenido, ¿sí? El 56% de niñas y niños entre 3 y 5 años no asisten a la escuela, Vale. ¿sí? No van a la escuela, esta cifra del 2010, ¿no? Chihuahua es la entidad del país con mayor proporción de inasistencia escolar en niños y niñas residentes en las zonas rurales. El 47,9% de los adolescentes de secundaria concluida ya no asisten más a la escuela. Hay una deserción escolar muy, muy alta. Chihuahua ocupa el lugar número 32 en inasistencia escolar de estudiantes de 12 a 14 años. O sea, el primer lugar. Así es. Uh-huh. Chihuahua tiene es el quinto estado del país con mayor carencia de agua en la red pública de las escuelas preescolares y públicas, ¿no? Esto es muy, muy, muy delicado, ¿no? El agua es vital para prevenir enfermedades,
para la alimentación de niños y niñas, para la limpieza, etcétera, y las escuelas carecen de este vital líquido. En el cuarto lugar, Chihuahua. Las modalidades de telesecundaria y secundaria comunitaria presentan mayores carencias respecto a las secundarias públicas tradicionales o que se encuentran en otros sectores de la sociedad, del estado, es decir, estas telesecundarias que están más bien en las zonas rurales, ¿no? Carencias, limitaciones. Bueno, el estado de Chihuahua tiene una tasa de fecundidad Chihuahua ocupa el primer lugar en embarazos de adolescentes, ¿sí? Y tenemos varios años situados en ese primer lugar. El porcentaje de embarazos o de inicio de la vida sexual de entre 15 y 19 años es del 25%. Qué barbaridad. ¿Sí? De los jóvenes, mujeres, hombres y mujeres. El 25% de adolescentes no usaron ningún método anticonceptivo en su primera relación. Y bueno, ahorita veremos otras cifras que tienen que ver más con la violencia sexual hacia niños y niñas, pero con este contexto me gustaría que mi compañera pudiera tocar algunos temas, ¿no?, de los que trabajamos en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Claro, estas cifras que ustedes nos acaban de presentar el día de hoy, pues francamente son muy alarmantes, ¿no? Habla de una violación sistemática a los derechos de los niños y las niñas continua, mínimamente hablando de la Convención de los Derechos de los Niños, pues casi la violenta en su totalidad, hablando de políticas públicas inadecuadas para en la pobreza, en cuestión de en una cuestión sexual o de prevención de embarazos, en la educación, en la violencia. Bueno, pareciera que el contexto del que estamos hablando pues realmente es en sí violatorio de los derechos de los niños y las niñas chihuahuenses. Pero ahora pasando, que va muy ligado de la mano, todas estas problemáticas en muchas ocasiones se vuelven o se encrudecen todavía más cuando estos niños y niñas tienen forzosamente que estar dentro de un litigio, ¿no? Que son, por alguna razón hay una disputa sobre el ejercicio de sus derechos. Yo te pregunto, licenciada María Luisa, ¿cuáles son este tipo de asuntos que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres litiga, maneja y que tiene que ver con los derechos de los niños y las niñas? Ok, muy bien. Bueno, los asuntos que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres maneja en cuanto a litigios, ya sean penales o de materia o de naturaleza familiar, pues nos encontramos con la problemática de niños y niñas que ya sea que son víctimas de las violencias de género principalmente. Los tipos de asuntos que llevamos son controversias del orden de lo familiar, donde papá y mamá, desafortunadamente, por diversas causas, principalmente entre ellas la violencia, es que se encuentran o forman parte de un litigio, es decir, mamá y papá empiezan en una controversia sobre quién se queda con el niño, con la niña. Efectivamente, hemos visto incluso el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, hemos tenido varios litigios en los que hemos recuperado niñas y niños que son arrancados del lado de su madre, como una forma continuada de la violencia a la que han sufrido mucho las mujeres. El centro ha utilizado utilizado los procesos judiciales para la recuperación de estos niños y niñas, incluso muchos de estos casos en los que las niñas y niños sufren algún peligro o un riesgo sobre su integridad, de lo que hablábamos ahorita. Vemos mucho la cuestión de educación, del analfabetismo que existe, de la deserción escolar, y que esta mucho también va aunada a violencia a las que de forma indirecta han sido víctimas. También tenemos litigios en los cuales también se está peleando, sí, sobre la paternidad de los mismos. Vemos mucho que es un tema muy actual, que es un tema muy común, desgraciadamente, en el que una mujer, un hombre, una pareja, sin formalizarlo legalmente su relación a través de un matrimonio, ya se diga por un concubinato, una unión libre, en este caso pues llegan a procrear un hijo o una hija. Desgraciadamente nuestra legislación no está de acuerdo, no está acorde a tratados internacionales como la convención que tú mencionabas, en cuanto a que el Estado ha sido omiso en legislar este tipo de situaciones, debido a que a un hombre en la relación esta que te comento,
pues legalmente no hay forma de obligarlo a que reconozca esta paternidad, ¿sí? Si no es mediante un juicio en sí de paternidad, en el que desgraciadamente se carga la prueba, se carga todo el proceso hacia la mujer, en cuanto a que ella tiene que afrontar un costo de una prueba de ADN que por lo general es altísima. Sí, se habla aproximadamente de, no sé, son 6,000 pesos por muestra, siendo 3 muestras las que se deben de tomar, en la que es ilógico. Si una mujer busca la paternidad o el reconocimiento de su hijo o de su hija, es con la intención total o principal de recibir una pensión alimenticia, de recibir un apoyo económico para la subsistencia de estos niños y niñas. Ahorita hablamos de derechos que no dejan de ser importantes, como lo es la educación, como lo es cuestiones de vivienda, de agua, pero aquí vemos que lo principal, pues para un niño o una niña, pues una de sus necesidades elementales es la de comer, ¿no? Entonces, si una mujer no tiene este apoyo por parte, que no es un apoyo, sino es una obligación por parte del padre, de aportar al sustento económico, pues tendría que verse o se ve obligada a promover un juicio de esta naturaleza. Entonces, en el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres tenemos varios litigios en los que desafortunadamente no podemos tomar todos los casos, pero estos litigios van encaminados a que el Estado cumpla con esta omisión que está teniendo. Es decir, como no hay una ley, no hay un proceso, no hay un método, sí, para que sea efectivo, para que la mujer pueda obtener el reconocimiento de su hija y de su hijo y por lo tanto una pensión alimenticia para su sostenimiento, pues lo que hacemos el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres es obligar al Estado a través de mecanismos judiciales, de mecanismos de incidencia política, obligando al Estado a que cumplimente con esta obligación de afrontar este gasto que es tan fuerte. Digamos, aplicando la lógica de una mujer no tiene 21,000 pesos, 18,000 pesos para pagar una prueba de ADN, pues evidentemente no los tiene. Si los tuviera, probable o muy probablemente no estaría iniciando o teniendo la intención de que se le reconociera o que se diera el reconocimiento de la paternidad de su hijo o de su hija. Eso vemos que es un tema que nos llega casi a diario de mujeres que tienen esta problemática, y vemos que el Estado ha sido omiso en su legislación interna, en su legislación a nivel nacional incluso. En este sentido no se ha pronunciado, desafortunadamente. Claro, y me parece que el costo, bueno, efectivamente, hablando de cuestión monetaria, efectivamente el costo recae sobre la mamá, quien tiene que hacer todo lo que ya nos comentaste, pero yo todavía me iría más allá. En realidad la carga de la prueba se la ponen a un niño, a una niña, se la ponen a ellos para acreditar que son hijos de una persona determinada, lo cual se me hace todavía, bueno, si lo vemos desde esta perspectiva, se me hace todavía más lamentable. Sé que el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres ha participado, me ha tocado estar con ustedes participando en diferentes foros de discusión donde se planteó esta situación ante legisladores y todavía no se retoma de una manera seria el tema respecto a las modificaciones que tenga que haber en los códigos civil actualmente, código familiar, espero con posterioridad, ni en el actual, que es el código de procedimientos familiares. Es como que una llamada de atención, ahí queda un foco encendido de que hay todavía en nuestra ley artículos que son retrógradas, que no aplican en la actualidad y que deben de ser forzosamente modificados porque estamos hablando del interés superior de la infancia. Pero ya tocando estos temas que también nos acabas de decir, yo les pregunto a ustedes, con este nuevo cambio de sistema dentro de los sistemas familiares que se dio en el mes de enero, del sistema tradicional al que tenemos actualmente oral, hablando en los dos sistemas, quisiera que nos platicaran cómo es la defensa de un niño o una niña sobre quien se está peleando la guarda y custodia particularmente. ¿Cómo es esta situación, creo yo, muy complicada, cuando la mamá dice una cosa, cuando el papá dice otra cosa, cuando el que está en medio o la que está en medio, pues es esa hija? ¿Cómo es que ustedes litigan? Platíquenos un poco cómo se ve esto. Bueno, mira, Erika, como tú bien lo sabes, en los últimos años, en materia de derechos humanos, se han ido dando algunos cambios en relación a varios temas, ¿no? Indígenas, personas de la diversidad sexual. Bueno, el tema de mujeres viene de mucho más atrás, el tema de niños, ¿va? Pero en los últimos, en la última década, en los últimos años, en los últimos 2-3 años,
ha estado una discusión sobre la mesa en relación a los derechos de niñas y niños en general, y una parte tiene que ver con los derechos de niños y niñas que se encuentran involucrados en procesos judiciales, ¿no? Donde papá y mamá están en un proceso de separación, de divorcio, o simple y sencillamente están peleando con quién vive los hijos, si tienen derecho a verlos, a restringirlos, etcétera. En materia infantil, se creó una ley nacional de derechos de niñas, niños y adolescentes con un enfoque distinto. Hay un cambio de paradigma en relación a este tema, ¿sí? Históricamente los niños o los seguimos todavía viendo como objetos de protección, ¿sí? Como una parte de la sociedad que el derecho lo ejercen los adultos, ¿sí? Los adultos decidimos por ellos, papá o mamá o el juez o el director de la escuela o el maestro, total, en una cultura, inmersos en una cultura donde los adultos serían quienes decidían por ellos, ¿no? Hay cambios, la ley estatal que entra en vigor en enero del 2016 aquí en el estado de Chihuahua y desde el 2014 en el ámbito nacional, hay un cambio de concepción de cómo se ven a los niños, niñas y adolescentes, en el sentido de que hoy se garantiza la protección como sujetos de derechos. ¿Qué significa esto? Reconocerles a niños y niñas también la capacidad de intervenir en los procesos donde se encuentran involucrados, de emitirse opinión, de poder denunciar siempre ha sido un derecho para los niñas y niñas, pero cada vez más la declaración de los niñas y adolescentes pues tiene un valor preponderante, una validez que los tribunales tienen obligación de otorgarles y de interpretar también, ¿no? Porque no se trata también de interpretar, se interpreta de una forma distinta a lo que pueda señalar un niño de 3 años, de 5 años a un adolescente de 12 años, ¿sí? Hay parámetros que se prevén en esta legislación con la finalidad de protegerlos, pero también de respetar lo que ellos puedan señalar. Claro. Esto es bien interesante, déjame te pregunto algo a cualquiera de las dos que me surge de esto. El derecho de los niños y las niñas a opinar, a hablar sobre lo que ellos consideran es bueno para ellos mismos, ese derecho, bueno, nadie lo discute, es una realidad y qué bueno que se fomenta. Sin embargo, yo quiero preguntarles, ¿cómo es que un juez o una jueza le da ese valor? Porque, bueno, en algunas situaciones ese dicho puede estar manipulado, ¿no? O X cantidad de circunstancias que pueda carecer de objetividad ese dicho, partiendo de la idea de que siempre les vamos a creer. Pero ¿cómo un juez o una jueza, qué necesita, qué herramientas necesita para poderle dar un valor adecuado a esa interpretación de los niños y las niñas y que no vaya a resultar más perjudicial que benéfica? ¿Cómo sería eso? Ok, bueno, un fenómeno que nosotros estamos observando ahora con estos procesos y también el sistema tradicional lo observábamos, es en este tipo de conflictos, en este tipo de controversias en el que está en juego, en conflicto, en tema sobre la mesa, sobre quién se va a quedar con la guardia y custodia de este niño o de esta niña, estamos viendo, nos hemos dado cuenta y hemos identificado que, por ejemplo, en una convivencia supervisada o libre, ¿sí?, de ese niño, de esa niña con su mamá o con su papá, con el que no está viviendo, vemos rasgos o tintes de manipulación, efectivamente, sí, vemos como a lo mejor a veces los niños, sí, efectivamente, ejercitando este derecho que tienen a opinar, a que se ha tomado en cuenta su opinión, su dicho, vemos a veces incluso cómo los mismos llegan a utilizar a lo mejor un lenguaje muy elevado, que no son palabras de ellos, sí, lo podemos ver, el juez a veces no lo percibe, si el común de los jueces y de las juezas, pues se ajusta a lo que el niño dijo, en una audiencia de protocolo que se llama, donde los niños y las niñas comparecen, acompañados según, es un protocolo que emitió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que nos da los parámetros o qué lineamientos deben de utilizarse para que un
niño vaya con un juez o una jueza. Entonces nosotros vemos que que esta comparecencia está acompañada de psicólogos, psicólogas, del Ministerio Público, de muchas personas que acuden a este tipo de diligencias. Entonces, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, en los casos que tenemos nosotros, hemos observado que existen estas manifestaciones de niños y niñas en donde se observa, es evidente la manipulación, a veces incluso cuando no es tan evidente. Nosotros cuando tomamos un caso vemos el contexto general de violencia que ha sufrido esa mujer junto con sus hijas, junto con sus hijos, quienes son víctimas indirectos de estas violencias. Entonces lo que hace el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres cuando, ahí está el dicho del niño y de la niña, a veces nosotros nos utilizamos o nos ayudamos de herramientas adicionales. Uno de ellos pudiera ser una pericial psicológica en el que un profesionista en la materia pues nos diga, nos haga una evaluación respecto a la situación emocional de ese niño o de esa niña, el cual sin lugar a dudas siempre debe de ir acompañado de una parte de antecedentes, es decir, hay niños y niñas que debido a las violencias que han padecido, como los dicen los psicólogos, han tenido que tener un proceso de maduración más temprano, ¿no? Entonces, y es ahí donde los psicólogos dicen, aquí según lo que yo veo en este niño, en esta niña, veo que hay rasgos de manipulación por parte de. Entonces el centro, pues a veces lo que hacemos es utilizar este tipo de pruebas científicas comprobables que nos ayuden o que le ayuden más bien al tribunal respecto a la decisión que va a tomar, que va sin lugar a dudas a afectar de forma directa la vida de este niño o de esta niña, porque va a determinar con quién va a vivir, ¿sí? Entonces es importante ver para ver si hay un grado de manipulación, incluso si está siendo víctima de violencia al momento porque lo vemos, sí, los niños y las niñas son víctimas de violencia por la parte contraria en la que dice tú vas a decir esto o tienes, si sucede esto, tengo yo un caso en el que a la mamá, al niño le dicen yo no te puedo ver porque mi papá me dice que si digo algo en contra de mi papá, a ti te van a meter a la cárcel, yo prefiero estar alejado de ti o alejada de ti porque yo tengo miedo, tengo ese temor de que vayas a prisión, ¿no? Entonces todo eso aquí en este tipo de casos, pues lo que hacemos es una de las herramientas, hay otras muchas, pero una de esas herramientas que ayuden a la autoridad a determinar, pues es ese tipo de pruebas como una pericial psicológica. Claro, porque no puede ser simplemente un dicho aislado, ¿verdad? Tiene que tener el soporte científico, indiciario de que hay otras cosas que nos lleven a suponer que es lo más adecuado para esa niña y para ese niño. Pero has tocado otro tema de sumo interés, muy lamentable, porque las cifras que nos presentaron al principio también hablaban un poco de esto. Estamos entrando ya al terreno de la violencia. La manipulación en sí misma es una situación de violencia emocional, violencia psicológica, muy sutil, a veces muy complicada de determinar, porque a veces se hace a través del engaño seductor, ¿no? De decir, bueno, yo te amo tanto y entonces como te amo tanto, tú obedéceme en lo que te estoy diciendo porque lo que yo hago es por tu bien. Y entonces empieza a haber una manipulación bien sutil, bien sensible, en donde estos niños y niñas entran en un conflicto de lealtades, porque generalmente quieren a su mamá y a su papá, generalmente, ¿no? En una gran mayoría de casos, cuando hay papá presente, pues, los quieren a ambos. Y entonces, pero está esta parte de la manipulación que constituye violencia. No es la única violencia que sufren los niños y las niñas. ¿Qué con esta parte? ¿Qué con las violencias, Irma? ¿Qué es lo que más encuentran ustedes como defensoras de niños y niñas? Bueno, antes de contestar esa pregunta, yo nada más diría algo de lo que comentaba mi compañera María Luisa, en el sentido del valor de estas declaraciones, claro. ¿Sí? Estas tienen que ser valoradas por los jueces de acuerdo a la edad de los niños y niñas, de acuerdo a la madurez, ¿verdad? Y al desarrollo cognitivo que tienen los niños. No se puede valorar las declaraciones en forma igual de diferentes niños de diferentes edades, ¿no? Las violencias hacia niños, niñas y adolescentes están totalmente invisibilizadas, ¿sí? Solo el 2% de las violencias, por ejemplo, sexuales, son denunciadas. México ocupa el primer lugar en violencia sexual a nivel mundial,
¿sí? Qué barbaridad. Según informes de oficinas de derechos humanos internacionales, ¿no? Ocupa el primer lugar de violencias sexuales. El otro tipo de violencias que se viven, de estas sexuales yo diría varias cosas, ¿no? Las violencias sexuales son cometidas generalmente en el entorno familiar. La mayoría de los casos son denunciados los perpetradores en el entorno familiar, llámese papás, padrastros, tíos o cualquier otro familiar que está en el entorno. Y ya después pues pueden ser en otros espacios, en escuelas, en otros espacios comunitarios de convivencia de niños con otros. Y entonces hay una invisibilización y protección, ¿no? De estos casos, algunos de los casos que hablaba la licenciada María Luisa, de controversias judiciales, en algunos de esos casos hay violencias sexuales cometidas, violencias físicas o sexuales cometidas por padres o padrastros, ¿no? Y en esta idea de seguir protegidos los agresores, pues hay una manipulación tremenda hacia los niños y niñas en contra del otro progenitor o en contra de las mamás. Y es utilizada por los tribunales también, ¿no? Creo que los tribunales son sorprendidos con este tipo de casos. Me parece que falta especialización, profesionalización, no nada más por peritos o otras disciplinas, médicos que intervienen en ese tipo de casos, sino también por las autoridades judiciales, jueces, ¿no? Ya sea penales o familiares, que me parece que falta esta especialización para identificar plenamente los casos cuando se habla de un contexto de violencia familiar o un contexto de violencia sexual en estas controversias. Hay mucho desconocimiento del contexto, se aíslan los hechos, a veces un divorcio, una guardia y custodia llega por un hecho en concreto, ¿va? Y se invisibiliza el contexto que muchas de las veces invoca, sobre todo las madres, ¿no? Las mujeres. Si hablamos de casi un 70% de las mujeres que viven en situación de violencia, este porcentaje que llega ante los tribunales, pues de fondo hay una situación de contexto de violencia física o sexual que muchas veces no se denuncian desde la primera comparecencia ante los tribunales, ¿no? Se denuncian posteriormente. Estaba viendo estadísticas que desafortunadamente por un error no trajimos estadísticas, pero de las denuncias por delitos sexuales presentadas aquí en la entidad de Chihuahua, casi la mitad de las víctimas que denuncian al menos son menores de 17 años. ¿Sí? El 45% estamos hablando de las denuncias de violación, de abuso sexual, son presentadas por menores de 17 años, niñas y adolescentes. Y si vamos atrás a lo que te decía ahorita, solo el 2% de estos delitos que se cometen son denunciados, pues es un problema que está invisibilizado, totalmente, que tiene que ver, como lo que decía ahorita, esta percepción de que los niños son propiedad de los adultos, ¿no? Claro. Y podemos maltratarlos, agredirlos sexualmente, restringirlos, y son las estadísticas que empezábamos con la UNICEF. O sea, no es atendida la niñez ni por las autoridades o instituciones públicas, por el Estado, pero también aquellas especialmente encargadas de vigilar que los derechos de niñas y niñas se respetasen. Entonces es como una bola de nieve que va creciendo y va creciendo en todos los niveles, desde el acceso a la salud, la mortalidad, el trabajo, la explotación mediante el trabajo a los niños, como cuando son víctimas de distintas violencias. No creo que son los últimos casos que se atienden. Es importante conocerlo, valorarlo para llamar la atención también, porque aquí hay una corresponsabilidad, hay una responsabilidad tripartita ahora con estas legislaciones avanzadas de protección de niños y niñas. Le corresponde al Estado, le corresponde a papás y a la sociedad misma proteger a estos chiquitines y chiquitinas, ¿no? Y a todas aquellas instancias que cada vez más necesitan profesionalizarse, necesitan ampliar la protección, pero una protección efectiva y real. No nada más se trata de que si hay una denuncia por maltrato o por omisión, a los niños se les retire del entorno y se lleven a instituciones públicas, porque eso es lo que también normalmente se hace, ¿no? Y entonces esta es una percepción totalmente de adultos.
Los adultos nos peleamos por los hijos, tú lo maltratas, yo lo retiro, lo llevo a una casa hogar y bueno, ahí inicias un proceso penal familiar larguísimo para ver cuándo te lo regreso. Largo muchas veces revictimiza aún más, ¿no? Este tipo de soluciones. Así es, porque están pensadas desde los adultos. ¿Quién piensa en el sufrimiento del niño que es aislado del entorno familiar para llevar a una institución pública? Cuando hay casos en que se requiere protegerlos, sí, pero más bien debe haber una política de coadyuvar con aquellos papás y mamás que ven una situación de desventaja también, no tienen empleo, no tienen trabajo, la mujer vive violencia, es un entorno de violencia, necesitan coadyuvar con esos hogares, vigilando, cooperando para que las condiciones mejoren y los niños puedan tener un desarrollo más adecuado e integral. Claro, no trajeron algunas estadísticas, pero no han sido necesarias. Ustedes tienen la experiencia para hablar de estos temas, incluso proporcionando cifras y demás. Y sé que también hay una cifra importante que se debe tomar en cuenta. En la mayoría de los asuntos donde hay violencia familiar y donde estadísticamente se dice, porque es la realidad, que las mujeres son las principales receptoras de esa violencia familiar, cuando hay hijos e hijas, forzosamente también se ven agraviados, ¿no? en sus personas, y forzosamente son receptores directos o, en el mejor de los casos, indirectos de esas violencias, pero aún así las padecen, aún así las sufren y deben ser atendidos pues de manera fehaciente, ¿no? De manera eficaz también. Pregunto, María Luisa, ¿cuáles serían los retos que tenemos en este momento para la defensa de los niños, las niñas, los adolescentes, dentro de las áreas que tú manejas como profesionista? ¿Qué es lo que tú encuentras como reto en este momento? Bueno, ahorita con todo lo que hemos comentado y lo que comenta mi compañera Irma, en cuanto a que hay un nuevo paradigma, un cambio de considerar a los niños y a las niñas como sujetos de derecho o sujetas de derecho y no como objetos. Empiezo a recordar, por ejemplo, hemos hablado en materia familiar, los litigios también, que no se dejan de lado, por supuesto, pero uno de los retos que yo veo, por ejemplo, en materia penal, por darte un ejemplo, es que desafortunadamente a los niños y a las niñas se les ha invisibilizado efectivamente como víctimas de la violencia, es decir, los jueces y las juezas se apuntan o únicamente se centran en que la mujer ha sido agredida en cualquiera de las modalidades de la violencia, pero efectivamente, como tú decías, el ser víctima de forma indirecta, si quieres, de la violencia familiar no es menos gravoso ni menos doloroso para un niño o para una niña. Desgraciadamente, esta visión que tienen los tribunales en cuanto a esto, pues evidentemente es una grave violación a los derechos de la niñez, de la infancia. ¿Por qué? Porque los dejamos, sí, efectivamente, existen disposiciones internacionales como la Convención, leyes como la ley de los derechos de niñas, niños y adolescentes estatal de reciente creación en nuestro estado, en la que efectivamente yo siento que son una enunciación de los derechos de los niños y de las niñas, pero desafortunadamente dejamos de verlos como sujetos de derecho. Es decir, aunque estén ellos, efectivamente son personas que por su inmadurez, por ponerlo de algún modo, por su edad, a lo mejor de una forma personal y directa no pueden comparecer a un juicio, pero sí efectivamente ellos tienen una conciencia, tienen un juicio a su nivel, como lo decía Irma, cognitivo que tengan según la edad que ellos tengan, pero ellos tienen derechos y desafortunadamente legalmente no pueden ejercitarlos. Entonces yo veo que, por ejemplo, en materia penal está esa situación, en materia familiar, aún y cuando exista la intención, porque pienso yo de una forma muy personal que quedó solamente en una intención por parte de las y los legisladores en cuanto a la creación de nuevas normas en materia familiar, pues se quedó en la intención de procurar y de proteger sus derechos, pero se invisibilizaron de nueva cuenta. Es decir, aquí está un conflicto entre papá y mamá, en el que mamá defiende a sus hijos, a sus hijas, a lo mejor en muchos casos también los papás, pero aún y cuando exista el derecho a ellos a comparecer, a dar su opinión, aún así siento que eso es un reto, que los tribunales siguen invisibilizando. Son menores de edad, que no se debe utilizar ese término porque es denostativo, es discriminatorio. Son personas que legalmente no son aptas, porque así lo señala la ley,
pero como te digo, tienen una conciencia, tienen un juicio y tienen dentro de sus posibilidades toda la capacidad para decir en su conciencia que está bien y que está mal. Entonces es un reto de los tribunales, de jueces y juezas, de seguir viéndolos a ellos como un tercero en el juicio, siendo que el juicio en su alrededor, en su sustancia, sobre algo que los va a marcar sobre su vida. Entonces los tribunales siguen invisibilizándolos. Ese es un reto. Claro, claro. Y Irma, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, ¿cuál sería el reto que tiene en este momento? Hay legislación, como lo hemos platicado, ¿no? Y existe una legislación que de alguna manera está ya empezando a hablar de los derechos de los niños y las niñas, pero falta efectividad y eficacia en la misma, ¿no? Faltan muchísimas cosas, algunas nos las comenta María Luisa. ¿Cuáles son los retos que tiene el CEDEM, esta organización, para la defensa de los niños, las niñas y los adolescentes? Bueno, yo creo que el gran reto es pasar de las palabras a la práctica, a los hechos, ¿sí? Tenemos legislación protectora, que ahora lo que el CEDEM, a través de estos casos, no somos un despacho jurídico, somos una organización de derechos humanos que defiende violaciones sistemáticas a derechos de diferentes personas, ¿no? En este caso de niños, niñas, de mujeres, el gran reto es que los operadores y operadoras de justicia, jueces, magistrados, jueces penales, familiares, peritos, psicólogos, trabajadores sociales, instancias que intervienen para la protección y garantía de estos derechos de los cuales hemos estado hablando, realmente lo lleven a la práctica. Sabemos que existe una percepción equivocada de que las mujeres inventan violencia donde no las hay, ¿ya? Es una constante que existe por parte de los operadores de justicia, de que la inventan, cuando no es así. O sea, veamos estadísticas. Entonces es reconocer, visibilizar el problema y atenderlo en forma adecuada con las nuevas interpretaciones que nos dan la Convención de los Derechos del Niño, esta nueva ley que se implementó en enero de este año. Hay que conocerla, todo mundo, porque ya termina el ver a los niños como propiedad de los adultos, y también para los jueces, pero es delicado. Hay lineamientos que también nos da la Suprema Corte de Justicia de la Nación de cómo intervenir, cómo interpretar las declaraciones de los niños y cómo tomar las decisiones en estas controversias. Entonces, creo que el mayor reto es la práctica. Nosotros estamos litigando asuntos, representando a mujeres y niños, pero también estamos monitoreando y estamos preparando de verdad un buen paquete para el relator del Comité de los Derechos de Niños y Niñas y el Comité de CEDAW, que es el tema de las mujeres, para informar qué es lo que está pasando en los tribunales, ¿sí? La no vigencia y el no respeto de los derechos ya ganados y conquistados y que están plasmados en un papel, pero que las prácticas hacen un oratorio. Un ejemplo de ellos, tenemos estos juicios de controversias que duran 1, 2, 3, 4, 5, 6 años, por ejemplo, ¿no? Y 6 años o 3 años con visitas, unas visitas supervisadas que se otorgan con el progenitor que no viven los niños, cuando atenta en contra de los derechos de los niños y niñas y de esta formación y de esta estabilidad emocional. Entonces, el reto está en la práctica. Hay que vigilar que realmente lo que se plasma en una ley, los funcionarios y las funcionarias lo cumplan a cabalidad. Esa es nuestra función como Centro de Derechos Humanos, aparte de representar casos, monitorear que así sea, y si no, denunciarlo en las instancias correspondientes. Nos queda muy poquito tiempo, pero quiero nada más aclarar, que nos aclares, Irma, este relator de derechos humanos, estas personalidades internacionales, María Luisa, que acuden una vez por año, o tengo entendido quizás más, a quienes se les entregan informes sobre las situaciones actuales. ¿Ustedes entregan informes? ¿Ustedes son parte de esos informes? ¿De qué se trata eso de los relatores internacionales de los derechos de los niños? Bueno, cada convenio y tratado internacional tiene un comité de expertos que están evaluando a los estados. En este caso hay un comité para mujeres y un comité para niños. Los evalúan cada determinados años y uno tiene posibilidad de enviar informes que se llaman sombra, distintos al que hace el Estado, porque el Estado va a decir en este caso, cumplimos, miren, todas las leyes que tenemos en materia de niños, niñas y mujeres, no van a decir palomeado. Otra cosa es la práctica, ¿no? Entonces, en estos informes sombra que se llaman, el Centro de Derechos Humanos ha participado en mujeres, y ahorita en lo de niños queremos hacerlo porque estamos muy preocupados por todos los obstáculos que vemos en los tribunales familiares, de no acceso a la justicia realmente
para niños, niñas y adolescentes, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito penal, cuando son víctimas ellos de estos delitos. Bien, bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Irma Villanueva, María Luisa Salazar, del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres. Gracias por acompañarnos, siempre bienvenidas. Y bueno, pues se nos acabó el tiempo, ya sabe usted que se nos va rapidísimo cuando el tema es tan interesante como el día de hoy. Le agradezco muchísimo el haber estado con nosotras, le agradezco al staff de Antena TV. Muchísimas gracias a Paola Sainz, nuestra productora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, y déjeme concluyo diciéndole esto. Lo que usted acaba de escuchar el día de hoy es activismo judicial en favor de niños, de niñas y de adolescentes. Esa mirada que las organizaciones de la sociedad civil hacen respecto a las actuaciones que el Estado debe de hacer de una manera positiva y eficaz, eso es activismo también en defensa de los derechos humanos. A usted y a mí lo que nos queda desde nuestra trinchera es hacer siempre lo posible para que los niños, las niñas, los adolescentes crezcan en un ambiente y en un contexto de amor, de gratitud, de compasión, porque ellos son la semilla que van a germinar en un Chihuahua y en un México mejor para todas las personas. Un abrazo y un beso a mis hijas, a quienes amo profundamente, y a las hijas de mis compañeras también, a quienes amamos, aprovechando que acaba de pasar el Día de la Niña y del Niño. Muchísimas gracias entonces, nos vemos el próximo jueves y hasta pronto. Yo no nací